Buenas tardes, mi nombre es María Verónica Lugo y en materia de Derecho Internacional Privado yo les voy a hablar sobre el tercer examen. Las obligaciones extracontractuales son conforme a lo admitido por la generalidad de los sistemas jurídicos modernos. El hecho ilícito, la gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa, diversamente regulados en los ordenamientos civiles nacionales. Estas figuras se proyectan en la dimensión del derecho internacional privado, donde son también objetos de ordenación mediante el establecimiento de la ley aplicable a cada una de ellas cuando sean generadoras de conflicto de leyes. La responsabilidad civil derivada de hecho ilícito y comprende a todas aquellas acciones u omisiones generadoras de un resultado de daño. Los supuestos de responsabilidad derivada de daños causados por conductas ilícitas son los delitos contra las personas y contra la propiedad, los delitos ambientales, los comportamientos culposos en el ejercicio de profesiones y oficios, los accidentes laborales o en ocasión los del trabajo, los accidentes de tránsito, los hechos relacionados con el uso de medios de comunicación y transporte y los hechos cometidos a bordo de naves y aeronaves. Las consecuencias civiles del hecho ilícito son asimiladas desde el punto de vista de su regulación internacional a las demás obligaciones extracontractuales mediante una fórmula omnicomprensiva y uniforme. El Código de Bustamante, en su artículo 167, establece una distinción importante en la regulación internacional de la responsabilidad civil por el hecho ilícito. Somete las obligaciones originadas por delitos o falta, que es el especie del hecho punible, al mismo derecho. Por su parte, en el artículo 168 se refiere a las obligaciones derivadas de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penada por la ley, a las que se aplica el derecho del lugar en el que se hubiere incurrido en la negligencia o culpa que la cause. El enriquecimiento sin causa es la figura de enriquecimiento que comprende los actos por medio de los cuales una persona convierte en beneficio propio un bien ajeno o se aprovecha de alguna actividad de otra persona con daño para ésta, sin que exista una relación jurídica preconstituida que sirva de causa y legitime el beneficio o aprovecho del enriquecimiento. En lo fundamental, los requisitos que le dan sustento jurídico son, primero, la existencia de un empobrecimiento y un enriquecimiento correlativo. Segundo, la ausencia de culpa en el empobrecido y la ausencia de causa en el enriquecimiento. Las obligaciones extracontractuales en la Ley de Derecho Privado nos dice que contempla el sistema de regulación de las obligaciones nacidas sin convención de la gestión de negocios, el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa, mediante una solución unitaria representada por el del derecho del lugar donde se realiza el hecho originario de la obligación. Los títulos de los valores en la materia de los títulos de valores, la ley del derecho internacional privado tiene un profundo impacto en la reordenación de todo el sistema venezolano y particular atención merece el artículo 63, pues a tenor de tal disposición se derogan todas las disposiciones que regulan la materia en el objeto de dicha ley. Así pues, se observa que la Ley de Derecho Internacional Privado no regula expresamente el régimen de derecho internacional privado de la letra de cambio, omitiéndose internacionalmente una regulación especial independiente de todo el derecho mercantil internacional y en particular de la letra de cambio. En el artículo 63 se derogan todas las disposiciones que regulen la materia en el objeto de esa ley para garantizar que la aplicación de la ley no se haga en forma retroactiva y deberían concurrir 3 requisitos a saber. El primero es que la ley no valore los supuestos de hechos pasados, que la ley no regule las consecuencias pasadas de supuestos de hechos pasados y por último que la ley no regule las consecuencias futuras de supuestos de hechos pasados. Las sucesiones testamentarias, todos en alguna ocasión han sido testigos de los conflictos que en ocasiones surgen respecto al patrimonio y las sucesiones
llevados a cabo por actos jurídicos, los cuales pueden ser ya sea vivo, entre vivos o mortis causa por causa de muerte. El derecho hereditario, sucesorio o simplemente sucesiones regula las consecuencias que son producidas por la muerte, como son la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en que éstas pueden hacerse, bien sea por herencia o legado. En pocas palabras, se dice que el desarrollo hereditario, sucesorio o sucesiones es una rama del derecho civil la cual corresponden al conjunto de normas y de principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio que deja una persona que fallece a la persona o a las personas que lo suceden. La sucesión y sus clases aquí nos dice que se basan en ciertas distinciones, ya que la primera se utiliza el nombre del sucesor en sentido estricto para aludir a la persona llamada a la sucesión universal, la herencia, que aún no la ha aceptado. También encontramos que se denomina heredero al llamado a la sucesión universal, la herencia, que ya la ha aceptado, aunque de manera inapropia, con frecuencia se confunden los términos de sucesor y de heredero. Y por último se utiliza el término legatario para referirse al beneficiario de una sucesión a título particular, legado. Existen dos tipos fundamentales de sucesión. La primera, que es la sucesión a título particular, que es la que el sucesor legatario sucede en determinadas y concretas relaciones al causante o a determinados bienes al causante, es decir, que se transfieren una o más relaciones jurídicas de tipo patrimonial. La segunda es la sucesión a título universal, que se entiende como tal al cambio de la titularidad de la totalidad de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial de una persona, consideradas como una entidad compleja, es decir, como un patrimonio total, o de una parte alícuota de esa totalidad. Al menos en materia civil, las sucesiones universales solo pueden resultar de un acto de causa de muerte de una persona natural, la herencia. Y la ubicación del derecho de sucesiones en el Código Civil y en el derecho comparado. En el derecho de sucesiones de la Ley del Derecho Internacional Privado, la unidad en materia sucesoral se basa en la consideración de bienes hereditarios como universalidad, que tiene un tratamiento muy diferente a que se le da a los bienes en su concepción individual. Es por ello que la universalidad está sometida a un solo derecho, que es el del domicilio, respondiendo con ello la ley a su nuevo factor de conexión y acercándose a las tendencias y soluciones más recientes del derecho comparado. El arbitraje internacional es el método alternativo de solución de conflictos por excelencia en el ámbito comercial, constituyéndose para la comunidad nacional e internacional en el mecanismo idóneo para resolver los conflictos que de estas actividades se deriven. A través de este mecanismo, una o más personas naturales o jurídicas involucradas en un conflicto de carácter tangible defieren solución a un tribunal arbitral, el cual resolverá de manera definitiva el conflicto, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. El arbitraje será internacional cuando se encuentre enmarcado dentro de los criterios de cada legislación que haya acogido para tal ley. En el arbitraje, el procedimiento alternativo al de la Administración de Justicia, el tribunal ordinario, en el que el árbitro consideró un tercero imparcial, es nombrado libremente por las partes. Además de la elección del número de árbitros, las partes también establecidas la ley aplicable, el lugar de celebración del procedimiento o el idioma utilizado, entre otros aspectos. La extradición en Venezuela es uno de los mecanismos de asistencia internacional destinado a frenar la impunidad de aquellas personas que, pretendiendo evadir la acción de la justicia, buscan refugio fuera del país donde cometieron el hecho punible. La misma tiene su fundamento en el compromiso asumido por los Estados miembros de la comunidad internacional de entregarse mutuamente a aquellas personas procesadas o sentenciadas
que habiendo delinquido en el territorio del Estado traspasan su frontera y se convierten en prófugos de la justicia. En Venezuela la extradición no está supeditada a la existencia de un trabajo, pues la misma procede tanto desde el punto de vista convencional como consuetudinario, bien porque esté consagrada expresamente en un trabajo suscrito sobre la materia o encuentre su base en los principios de solidaridad y reciprocidad internacionales que obligan a los estados a cooperar entre sí y en la lucha contra la impunidad del delito. Los principios que rigen la extradición de Venezuela encontramos como el primero los principios de no entrega de los nacionales, los principios de doble incriminación, el principio de negación de la extradición en caso de pena de muerte, pena privada de la libertad, los principios de especialidad de la extradición, la prescripción de la acción penal o de la pena y el procedimiento de extradición en Venezuela. Esto es todo, muchísimas gracias.